Romanos capítulo 12, donde hemos estado estudiando, donde hemos estado en estos devocionales. Romanos capítulo 12. Ayer hablamos la primera parte de este Romanos 12, que es una amonestación, es una carta que Pablo envía a los romanos a manera de también ayudarles a crecer espiritualmente, de ayudarlos a madurar espiritualmente. Es una carta donde Pablo les escribe precisamente para eso, para que ellos puedan avanzar en su vida espiritual, para que ellos puedan crecer en su vida y tengan una mejor vida espiritual. Así que la primera parte de lo que vimos ayer, Romanos 12, versículo 9, dice: el amor sea sin hipocresía, pero dice, aborreciendo lo malo y aplicándoos a lo bueno. Vamos a hablar hoy de esa parte, ¿no? De aborrecer lo malo y aplicando a lo bueno. Este año Dios nos está hablando acerca de que nosotros podamos poder crecer, poder madurar en nuestra vida espiritual, poder avanzar, de que no estemos estancados en nuestra vida espiritual, sino que tengamos un crecimiento sano con base en la palabra, pero un crecimiento sano con base en las instrucciones que Él nos dejó. Y para eso es muy importante varias cosas. Número uno, que usted conozca la palabra de Dios, porque conociendo la palabra de Dios, usted conoce las instrucciones de Dios. Número dos, que tenga una buena relación con Dios, que pasemos de la religión a la relación, y entonces ahí escucharemos la voz de Dios. Y número tres, estar dispuestos a cambiar las cosas que Dios pide que cambien. Así que eso es muy importante, porque hay gente que ora mucho, pero no es gente que cambia. Hay gente que conoce mucho la palabra de Dios, pero no es gente que está dispuesta a corregir su vida. Y es por eso que muchos llevan una vida de religión, porque es una vida consagrada a una religión, a una secta, a un dogma, mas no consagrada a Dios. La gente que desea consagrar su vida a Dios es gente que dice: Señor, yo he leído tu palabra, conozco las instrucciones que están aquí. Padre, tengo una relación de oración contigo, tu espíritu me guía, me habla, y entonces ahora yo, que naturalmente estoy lleno de mentira, de engaño, de odio, de rencor, que naturalmente vengo con pecados, entonces ahora este viejo hombre yo lo crucifico, este viejo hombre ahora muere y nace Cristo en mí. Y para ser lleno de Cristo es necesario que yo tenga estos tres puntos que son bien importantes. Así que Dios nos está pidiendo crecer, madurar. No importa cuánto tiempo tú lleves en una congregación, pero este es el tiempo en que Dios nos está pidiendo urgentemente que crezcamos y que maduremos. Y la percepción que tengo yo muy personalmente es que el Señor está a las puertas y viene por frutos, viene por personas que estén ya maduras espiritualmente hablando y que estén dando frutos. Usted recuerda que, y siempre se lo recuerdo constantemente, Dios nos habló en su palabra de el árbol que no da frutos debe ser cortado. Así que Dios espera que tú y yo demos abundante fruto, y el fruto que tenemos que dar es el fruto del Espíritu. El fruto que tenemos que dar es reflejar lo que hemos recibido de Cristo. Por eso ustedes ven que el Señor Jesús, eso vamos a hablarlo en otro devocional, habla de parábolas que el Señor dio un talento, a otro dio dos, a otro dio cinco y los puso a producir. Ese talento que tú y yo hemos recibido no son precisamente lo que sabes hacer o los dones que muchos lo confunden, por ejemplo, que sabe cantar. No. Los frutos o el fruto que tenemos o el talento que tenemos es lo que Dios ha depositado en nosotros. ¿Y qué ha depositado Dios en nosotros? Al Espíritu, y el Espíritu tiene fruto, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esos frutos que se reflejan son frutos para servir ¿a quién? A nuestros hermanos, para servir a la comunidad, para servir a los
demás. Si ustedes miran precisamente en este libro de Romanos 12 que leímos la vez pasada, que dice que el Señor, que somos miembros de un cuerpo y que así los miembros cumplen cada uno una función, también el Señor nos ha dado dones que son muy importantes. Y dice la palabra que esos dones que el Señor nos ha dado son dones para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo. Dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslo. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe, el de servicio en servir, o el que enseña en enseña, el que exhorta en exhortación. Pero son dones que están al servicio de los demás, y cuando tú sirves con tu vida a los hermanos, también estás sirviendo a Dios. Eso lo veremos más adelante. Esto lo hablo y esta introducción la doy porque hoy el Señor nos habla acerca de algo muy profundo y muy poderoso, y es que aborrezcamos lo malo y que apliquemos lo bueno. Y esto lo hablo porque hay gente, y dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, le es contado como pecado. Y hay gente que sabe hacer el bien, pero no aplica su vida para hacer lo bueno, sino que siempre está dispuesto para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto. Y cuenta la historia que en cierta ocasión había un hombre que era muy bueno dibujando. Era un hombre excepcional con el dibujo. Pero entonces llegó un momento donde entró en una difícil situación económica. Y este hombre se encerró en su habitación y empezó a dibujar billetes. Empezó a dibujar un billete y lo hizo de forma tan perfecta, que logró engañar a muchos. Y luego no solo hizo ese billete, sino que pasó a falsificar por así decirlo, la placa con la que se imprimen los billetes, pero debido al talento de dibujar, y fue capturado por la policía, fue condenado a muchos años de cárcel. Un hombre con un talento excepcional para la pintura, para el dibujo, pero lo usó para lo malo. Hay gente que tiene un don, un talento para muchas cosas, pero lo usan para lo malo, lo usan para dañar a otros. Hay científicos con una capacidad enorme de inventar cosas, pero también inventan lo malo. Entonces hay gente que tiene la capacidad de hacer cosas muy buenas, pero lo usa para lo malo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y trayéndolo al ámbito espiritual, trayéndolo a nuestra vida cotidiana, hay cosas que tú sabes que están mal, sin embargo las sigues haciendo. Hay cosas que tú practicas que a Dios no le agrada, sin embargo lo sigues haciendo. Y esas cosas que practicas que están mal, no solo te dañan a ti, sino que dañas a otros y daña tu relación con Dios. Pero sin embargo tú lo sigues haciendo. Esas cosas son las que dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí Pablo le escribe a los romanos diciéndole: ustedes aborrezcan lo malo. O sea, aborrecer no es que vas a aborrecer a tu esposo, no es que vas a aborrecer a tu familia, porque hay gente también que ahora hay mujeres que aborrecen al esposo, aborrecen a los hijos, les tienen rabia. No, es que tú aborrezcas lo malo. Y en esto voy a hacer un paréntesis para explicar algo, porque hay gente que conoce a Dios y está orando por la familia. Entonces el esposo llega borracho, entonces dice, o el esposo es una persona que no ha cambiado y es una persona todavía grosera, altiva, arrogante,
o tiene un hijo que todavía no ha cambiado. Entonces, esta persona empieza a aborrecer al esposo, aborrecer a la familia, a aborrecerlos porque no viven la conducta que ahora ella está viviendo, ¿no? Dios no nos manda incluso ni aborrecer al enemigo. Dios nos manda en su palabra a amar o a bendecir a los que nos persiguen, a bendecir a los que nos maldicen. Entonces, imagínense cuánto más tú ahora vas a aborrecer a tu familia. No, hay que orar por ellos, bendecirlos. Pero ¿qué pasa? Que cuando en nosotros no está el poder de Dios, no está el discernimiento, sino que lo que hay es una serie de dogmas y de religión, mucha gente termina peleada con la familia, no se junta con la familia, mucha gente termina desviada y rompiendo relación con la familia. Dios nos ha mandado a nosotros a hacer luz en medio de la oscuridad. Entonces, amados, aborreced lo malo. Tú empezarás a analizar qué es lo malo que hay en mí. La mentira. Que soy una persona tramposa, que presto dinero y no pago y quedo mal. Que soy una persona en adulterio, en fornicación. Que soy una persona que practica el ocultismo, la brujería. Una persona que daña a otros. O sea, una persona inmoral. Es una persona que con sus palabras daña a otros. Es una persona que traiciona. Una persona que le pagan, entonces la plata de la comida se la gasta en cosas que a Dios no le agradan, en ron. Se la gasta, por ejemplo, en cosas que no necesita, no teniendo responsabilidad con sus prioridades. Eso es malo. Gente que es irresponsable con las obligaciones que tiene. Eso no es de Dios. Gente que le gusta el chisme, que hace chismes, es gente que chismea, hombres que tienen los ojos desordenados. Toda mujer que ven por la calle se la quieren es devorar. Gente que está atada a la pornografía, gente que mira películas obscenas, gente que escucha música obscena, gente que daña su corazón con lo que entra, gente que no alimenta su espíritu, sino que lo que alimenta es la carne. Eso es lo malo. No estoy diciendo que ver una película sea mala, sino que ves películas obscenas, eróticas, que lo que hacen es alimentarte tu carne, tu deseo. Y entonces hay jóvenes atados a la pornografía, a la masturbación, gente atada a un deseo sexual pecaminoso, perverso, gente que tiene su esposa en casa, pero por la calle tiene 1, 2 y 3 mujeres. Pero sin embargo, están todos dentro de una congregación. Se dice, hermanos, eso pasa en la congregación. No se imagina las cosas terribles que hemos visto y que hemos escuchado, que uno dice, esa gente ni Satanás los quiere en el infierno porque son muy malos. Y uno dice, ¿y cómo es posible que si aquí levantaban manos y adoraban y uno los veía llorando con lágrimas diciendo, Señor, ay, yo te amo, te adoro, pero en su vida oculta que nadie conoce es un desastre? Es gente que no tiene a Dios, y que Dios nos ayude. No estamos aquí para juzgar ni para señalar, sino que el crecimiento, esa parte de crecer y madurar, significa también morir a la apariencia. Hay gente que por fuera, y Pablo lo describe en la carta a Timoteo, Pablo dice, cuídate de esa gente que tiene apariencia de piedad, gente que por fuera son santos, o sea, usan una corbata, una ropa de evangélicos, de esas camisas manga larga, de esas faldas que llegan abajo, usan vestimenta que aparenta ser cristiano, pero por dentro su vida es un desastre, tienen una apariencia de piedad. Es gente mala, es gente que destruye con su lengua, es gente que daña a otros, que mata con su lengua.
Cuídate de esa gente que aparenta piedad, de esa gente que te dice, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Oh, hermano, yo te amo. Pero cuando tú das la espalda, te traicionan, te dañan, hablan mal de ti, blasfeman en contra de Dios, no tienen que ver con nada para dañarte. Cuídate de esa gente. Esa es la gente de la cual tú y yo tenemos que cuidarnos. Y si tú eres de esas personas, esa es la vida que tienes que cambiar. Aborrecer lo malo significa apartarme de lo malo. Ahora, ¿qué es lo malo? Porque hay gente que todavía no tiene el concepto de qué es lo malo, qué es lo perverso, qué es lo que a Dios no le agrada. El concepto de malo es muy amplio. ¿Qué es lo malo? Lo malo es lo opuesto a lo bueno. Entonces, si lo bueno es decir la verdad, lo malo es decir la mentira. Si lo bueno es comer saludable, lo malo es comer comida que daña mi cuerpo. Si lo bueno es orar, buscar la presencia del Señor, lo malo es apartarme de Dios. Si lo bueno es bendecir a mi hermano, amar a mi hermano, quererlo, respetarlo, honrarlo. Lo malo es hablar mal de él, chismear. Lo malo es dañar a mi hermano. Por eso es que esta palabra viene antecedida de algo que dice: el amor sea sin fingimiento. Apártate de lo malo. Porque es que a veces los cristianos tenemos un mal concepto. Y cuando hablamos de pecado y hablamos de lo malo, lo primero que se nos viene a la mente es adulterio y fornicación. Esos son los pecados capitales, los pecados que están por encima. Pero no, el chismoso es igual de pecador que el fornicario y que el adúltero. El que habla mal de su hermano es igual de pecador que el que mata, que el que es homicida. El que traiciona a su hermano, el que lo daña, es igual de pecador que el que lo daña con una bala, con un cuchillo. El homicida va para el infierno, pero el chismoso también. El mentiroso igual. El que daña al hermano igual. Así que, hermanos, en este tiempo Dios nos está llamando a la madurez, al crecimiento. Y cuando una persona es madura, una persona es de Dios espiritual, es una persona que no tiene temor a quitar lo malo, a quitar lo perverso y empezar a corregir su vida. Pero si hay una persona en este canal, o luego que lo vea, que empieza yo no creo, y empieza a buscarle la caída teológica y buscar a ver dónde está en la Biblia y es verdad lo que dice, y esas personas nunca van a crecer porque ya se creen más espirituales. Mire, si hay una persona que está aprendiendo en estos devocionales, soy yo. Hay una persona que ha crecido en estos devocionales, soy yo. Porque Dios primero me transmite a mí para yo transmitirle a ustedes. Pero ¿cómo yo les voy a hablar a ustedes algo que yo no estoy recibiendo? No. Lo que recibo, trato al máximo de ponerlo en práctica de Dios, para luego transmitirlo a ustedes. Dios en este año quiere llevarnos al crecimiento, y la persona que más debe crecer soy yo. Debo madurar, soy yo. Y para avanzar a eso, hay muchas cosas que yo debo dejar para avanzar a la madurez, para avanzar al crecimiento. Y una de las cosas que debo avanzar y crecer es aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Y aborrecer significa que no quiero nada con eso. Aborrecer significa no quiero volver a tocarlo, no quiero volver a verlo, no quiero saber nada de eso. Pero lo malo, aborrecerlo, desecharlo, decir no quiero absolutamente nada con eso. No quiero saber nada de la mentira,
no quiero saber nada del adulterio, de la fornicación, no quiero saber nada de lo que a Dios desagrada, no quiero saber nada del odio, del rencor, no quiero saber nada del engaño, no quiero saber nada de brujería, de hechicería, de ocultismo, no quiero saber nada de lascivia, no quiero saber nada de chisme, no quiero saber absolutamente nada de eso. Y ahora quiero saber de Dios, quiero saber del amor de Dios, quiero saber del gozo de Dios, quiero saber de ser lleno del Espíritu Santo, quiero saber de ser lleno de la presencia de Dios, quiero saber de tener una vida de oración, de tener una vida consagrada, quiero saber de Dios. A eso Dios nos está llevando, pero mire, en ese tiempo muy pocos son los que están dispuestos a cambiar, muy pocos son los que están dispuestos a verdaderamente crecer. Y mucha gente y muchos predicadores y muchos de los que anuncian la palabra, este tipo de mensajes no les gusta darlos, porque no son mensajes donde la gente aplaude, porque no son mensajes donde la gente grita aleluya, porque no son mensajes donde la gente da ofrendas generosas, porque no son mensajes que aumentan las vistas y las reproducciones en YouTube, en redes sociales, no son los mensajes que normalmente la gente quiere. La gente hoy, y la mayoría de gente hoy quiere escuchar profecías. Es por eso que usted ve que las campañas están llenas de profetas y todo lo que se hace es con el profeta tal, con el profeta tal, y muchos de esos profetas vienen a profetizar cosas que Dios no ha dicho. Y entonces hay gente que está en pecado, en adulterio, y el profeta lo que le habla es que viene un carro, viene una casa y viene crecimiento en lo económico, y la gente se emociona con eso y saltan y gritan y dicen aleluya, gloria a Dios. Y cuando el profeta está hablando diciéndoles, oh, yo veo un tiempo que viene para ti de donde vas a tener muchas cosas, Dios te va a llevar a las naciones, y la gente se emociona y grita y salta. Pero si es caso, esa persona que está recibiendo la palabra es una persona que está en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, con odios, con engaños. Y esta palabra la gente no la quiere hoy como que transmitir, pero Dios nos está llevando este año al crecimiento. Y esta parte de crecer y madurar a veces no nos gusta, porque nosotros ya nos creemos, y más sobre todo los que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, y más los que tienen un cargo en una iglesia, en una congregación, que predican, que cantan, se creen ya autosuficientes espiritualmente, se creen con prestigio espiritual, no están dispuestos a recibir esta palabra de que hay cosas que debemos cambiar, de que Dios quiere llevarnos a la madurez. Por eso les dije al inicio, si en este canal queda uno solo escuchando la palabra, con uno solo continuaremos llevando el mensaje de la verdad, porque yo y Dios no me puso en este medio, en esta plataforma o en este canal para alimentar tu oído y para alegrarte el oído. Dios me puso en este canal para transmitir su mensaje, y trato de hacerlo con la mayor sinceridad y honestidad, sin cambiar nada de lo que Él me transmite. Así que no estoy aquí para alimentar tu oído, sino para alimentar tu espíritu. No estoy aquí para alegrarte el oído, sino para que crezcas y para que madures espiritualmente. No estoy aquí para emocionarte y que digas, ¿cómo habla de bonito el hermano? Aleluya, lo recibo. No, sino para que reflexiones en tu espíritu
reflexiones en tu mente y corazón y digas, es verdad, hay cosas que yo debo cambiar. Y solo cuando tú recibas el mensaje correcto de Dios, entonces empezarás a crecer y empezarás a madurar. Nunca lo hemos entendido. Hay gente que se afana buscando la bendición. Yo no quiero la bendición, yo quiero al que me da la bendición, porque Dios hoy te puede bendecir, pero mañana te puede volver a faltar, mientras que si tú estás con el dueño, con el que la da, siempre tendrás la bendición. Tú puedes hoy clamar por salud y Dios te puede sanar, pero mañana te vas a volver a enfermar de algo. En un mes, en un año, tendrás nuevamente una enfermedad. Mientras que si estás con el sanador, con el dador de la vida, tendrás una eterna sanidad, y no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el espíritu. La sanidad de la que te hablo es la sanidad del espíritu, porque esto es carne y al final un día se va a acabar, pero lo espiritual permanece para siempre. Por eso Jesús habla de que no te afanes por lo de acá abajo, la polilla y el orín corrompen, no hagas el tesoro acá, hazlo en el espíritu, en la parte espiritual, que es la eternidad. Nunca lo habíamos entendido. Cuando hablamos de bendición, siempre queremos lo material, el carro, la casa, la finca, la beca, la universidad. Y siempre hay gente, hermano, ore por esto, por lo que le falta, pero nunca, hermano, ore porque quiero crecer, ore porque quiero madurar. Hermano, yo quiero avanzar, yo quiero madurar. Dios en este año quiere cambiarnos la visión de las cosas. Hermano, no es enfocarnos en lo material. Sí es importante, pero más importante es la vida espiritual. Dios quiere llevarnos al crecimiento espiritual. Y hay muchos que se preocupan y se afanan por lo terrenal. Hay gente buscando a Dios porque hoy tiene un problema, y cuando Dios resuelva el problema, se apartarán de Dios, dejarán a Dios. Hay gente buscando a Dios porque está enferma, y cuando Dios los sane, se apartarán de Dios. Pero hay gente buscando a Dios porque sabe que hay una conexión con el Espíritu, y sin Dios no puede vivir. Esa gente permanecerá siempre buscando a Dios, y esa gente no busca a Dios por algo material, busca a Dios simple y sencillamente porque no pueden vivir sin Dios. A eso Dios quiere llevarnos, a que amemos a Dios profundamente, y cuando tú lo veas así, entonces cumplirás el primer y único y poderoso mandamiento que Dios nos dejó: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y cuando ames a Dios sobre todas las cosas, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aborrecer lo malo implica dejar las cosas que están arraigadas en mí, que a Dios no le agradan, para empezar a crecer espiritualmente. Y si yo preguntara qué es lo malo que hay en ti, pocos serían los que responderían: tengo esto y esto otro. Porque siempre tratamos de escudarnos y de justificarnos y de escondernos en el pecado. Siempre tratamos de justificarnos. Y solo cuando reconocemos es que podemos cambiar. Cuando una persona está en las drogas, un alcohólico o un drogadicto, y va a una casa de restauración de ayudas o Alcohólicos Anónimos, algo así, lo primero que le preguntan es: ¿usted es alcohólico? Y si él dice no, yo no soy alcohólico, yo estoy aquí porque mi familia me mandó, es una persona que no va a cambiar, porque no reconoce su condición. Cuando venimos a Cristo, tenemos que reconocer nuestra condición de que somos pecadores. Y solo cuando reconocemos nuestra condición de pecadores,
nuestro estado de pecado, es que somos perdonados. Pero si hay gente que dice, no, yo la verdad no soy pecador. Yo no sé por qué Cristo murió por mí, pero yo no soy pecador. Es una persona en la cual no va a estar Cristo, ni va a estar el Espíritu, porque es una persona que no reconoce, que no acepta. Es gente que la palabra describe como altivos. Es gente que dice, no, yo no. Son altivos, no reconocen su falta, no reconocen su falla. La gente de Dios, los de Dios, reconocemos en qué estamos fallando. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo malo que hay en ti? ¿Qué tienes que empezar a aborrecer hoy? ¿Qué tienes que empezar a aborrecer hoy? Y reflexiona por un segundo y medita qué es lo malo que hay en ti. Quizá hay cosas que tú haces que creen que están bien, pero están mal. Entonces dile al Espíritu Santo que te muestre, que te revele, que te guíe. ¿Qué está mal en tu vida? Dile, Señor, cuando haga esto mal, que tu Espíritu me inquiete, me incomode, que el Espíritu Santo me ayude, que no tengas que decir mentiras, que no tengas que dañar a otros, que no tengas que traicionar, que si en el trabajo hace las cosas mal, tengas para decir, lo estoy haciendo mal, que si alguien te prestó, le puedas devolver, que si has dañado a otros, tengas la capacidad de pedir perdón. Pero este es el tiempo, hermanos, en que Dios nos está llamando a apartarnos de lo malo. Y hay cosas que están mal en ti que yo no conozco, ni tampoco las conoce tu papá, o quizá alguna sí, tu mamá, tus hermanos. Pero hay cosas que están mal que solo tú conoces, y es la lucha interna espiritual que tienes, y te estás peleando con eso, y eres tú solo el que sabes que tienes que vencer eso que está mal y que te desconecta de Dios. Eso tienes que matarlo en tu vida para poder crecer espiritualmente. Eso tienes que matarlo en tu vida para que pueda el Espíritu crecer en ti. Y a lo mejor lo vas a intentar hoy, y eso también quiero hablarlo, porque quiero también ser sincero y honesto con este mensaje. Lo vas a intentar hoy y lo vas a lograr, pero quizá mañana vas a caer nuevamente en lo mismo. Y cuando caigas, hay dos opciones. Eres una persona que ignora lo que pasó y sigues tu vida como que no ha pasado nada, o vas delante de Dios y le dices, Padre, lo estoy intentando, perdóname y quiero volverlo a intentar. Y le pides perdón a Dios y te levantas y lo sigues intentando. Los que se arrepienten y se apartan alcanza misericordia. Y a lo mejor en una ocasión lo vas a volver a fallar. Pero hermano, ¿usted está haciendo apología al pecado? No, somos humanos y Dios conoce las fallas que tenemos y Dios conoce nuestras debilidades. Pero escúchame, hermano, escúchame. Pablo dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y tú y yo estamos en un proceso de perfección. Y va a llegar un momento en que te darás cuenta que ese pecado lo has vencido. Ahora, si ese pecado en el cual estás o esa lucha que tienes, te sientes demasiado tentado a hacerlo, recuerda que tienes una ayuda poderosa que el Señor nos ha dado, que es el Espíritu. Y puedes también hacer dos cosas: ir de rodillas y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y puedes también salir, huir del lugar
dialogar con alguien espiritual que te ayude. Hermano, hay muchas maneras de vencer, hay muchas maneras de poder avanzar, pero quiero decirles, no dejen nunca de crecer y de madurar. Hermanos, inténtalo hoy, inténtalo mañana, es una lucha diaria. Por eso, cada día tenemos que morir a esto terrenal, cada día. Por eso ayer les comenté, les dije, el día que tú cuelgues en la pared el cristiano que diga, o el diploma que diga, cristiano consagrado, ungido y santo, ese día que cuelgues el diploma allí, empezarás a caer. Hoy lucha contra ese pecado, pero mañana no te creas firme. Mañana vuelve a luchar, no te creas firme. Pasado mañana vuelve a luchar, no te creas firme. Pero luego, al día siguiente, vuelve a luchar, no te creas firme. El que se crea firme, mire que no caiga. Hermano, ¿y cuándo voy a dejar de luchar? El día que ya partamos de esta tierra, porque nos fuimos, porque el Señor dijo, ya te toca venirte y morimos aquí en la tierra, o el día que Cristo venga. ¿Ustedes creen que el enemigo se va a quedar así, viendo cómo tú ahora quieres cambiar y lo estás logrando, y él se va a quedar así, de brazos cruzados? No, él no se va a quedar así. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente, buscando a quien va a devorar. Mira, hermano, y esto te lo voy a decir porque en la religión no lo dicen. La religión te condena a muerte. La religión al pecador lo condena, lo excluye, lo saca. Dios al pecador lo abraza, lo limpia y lo transforma. La religión no transforma a nadie. La religión no cambia a nadie. Simplemente lo hace vivir en una apariencia. Pero Cristo todo lo cambia y todo lo transforma. Hermanos, el mejor secreto, y escúcheme, se lo voy a decir, porque yo lo viví durante mucho tiempo. Yo decía, y yo tenía el concepto y tenía como referencia a varios hombres aquí en la tierra. Yo decía, oh, cuando yo llegue al nivel de santidad de fulano de tal, de este hombre que sale por televisión predicando, oh, qué nivel de santidad. Cuando yo esté así, entonces le voy a servir al Señor. Y Dios me fue enseñando que la lucha para llegar al modelo de Cristo es una lucha diaria, constante, de no bajar los brazos, sino de tener una vida de intimidad con Dios. Quizá hoy tú oras y te sientes ungido y dices, oh Padre, aleluya, y hablas en lenguas y estás emocionado, y mañana estás estrellado espiritualmente, dices, no, he fallado. Para evitar eso, hay que tener una vida constante en Dios, una relación constante en Dios, una relación diaria con Dios, una vida de intimidad con Dios. Para evitar los picos altos y bajos, hay que tener una relación constante con Dios, con su palabra, y dedicarle más tiempo a lo espiritual que a lo carnal. Hay gente que dedica mucho tiempo a las cosas que no alimentan el espíritu, pero dedica poco tiempo a lo que sí alimenta el espíritu. Dedica poco tiempo a la oración, dedica poco tiempo a Dios, a la palabra, pero dedica más tiempo a la novela, dedica más tiempo a la televisión, dedica más tiempo a la música obscena, dedica más tiempo a ver mujeres pasar por la calle, dedica más tiempo a ver mujeres en la televisión, dedica más tiempo a otras cosas, menos que a Dios. Y después dicen, hermano, ayúdame porque estoy en tentación. Mire, la palabra enseña que hay gente que cae en pecado ya
de su propia concupiscencia. O sea, ya Satanás no tiene ni que tentarlos, porque ellos han alimentado tanto su carne que ahora la misma carne lo quiere llevar a eso. Entonces, alguien que consume cosas obscenas, pornografía, alguien que consume constantes cosas que alimentan el deseo sexual, es alguien que va a caer en fornicación, en adulterio, en masturbación. ¿Pero por qué? Porque ya se alimentó. Alguien que se alimenta del chisme, de la novela, y lo de acá, y lo otro, es alguien que luego va a salir a dar eso. Y es por eso que la palabra dice que de la abundancia de tu corazón habla la boca. Porque de lo que tú te llenas, de eso vas luego a impregnarte. Pero cuando hay alguien que se llena de Dios, se llena de la palabra, se llena de escuchar cánticos para Dios y todo el día pasa llenándose y llenándose de Dios, es una persona que ni siquiera es tentada. Es una persona que no entra en tentación. Es una persona que no tiene lugar para el pecado. Y a eso Dios quiere llevarnos. Pero para llegar a eso, tenemos que aborrecer lo malo. Aborrecer lo que a Dios no le agrada. Y empezar a llenarnos de Él, de su presencia, de su gloria. Empezarnos a llenar cada día más y más de Él. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder seguir adelante en este camino y que podamos perseverar, que podamos avanzar, que podamos crecer y que podamos madurar. Así que siga adelante sin desmayar. Recuerde, aborreced lo malo y seguid